Mi nombre es Patricia Rojas, me encuentro acá en la ciudad de Envigado, me dedico a las artes plásticas, dibujo y pintura, que es mi pasión. También hago fotografía, diseño gráfico, publicidad en general. Me siento muy contenta, he estado recorriendo las calles que hacía mucho tiempo no lo hacía, he estado caminando con mi hermana, entonces me he recorrido calle por calle, descubriendo todo este cambio de Envigado, viendo las calles viejas que todavía quedan, recorriendo la parte artística, que para mí es muy importante, y he estado así en la búsqueda de la herencia que nos dejó nuestros ancestros. Sí, hablar de mi familia acá en Envigado, de la familia Rojas, es hablar de arte. Se siente, o sea, se siente donde quiera que uno esté acá en nuestra área, se siente mucho el arte. Todo esto viene desde mi bisabuelo, el maestro Andrés, escultor, imaginero de obras religiosas. Más que todo en esa época se trabajaba más la obra religiosa, y fue un gran artista. Lástima que para esa época no se hubiera dado la oportunidad de hacer más investigación acerca de mi bisabuelo, porque nos hace falta muchos registros, muchas cosas de él. También se sabe, esto me lo contó, o lo contó nuestra tía Teresita, que fue secretario de oficina de Manuel Uribe Ángel. Entonces sí, era todo un gran personaje. Me siento muy orgullosa de haber tenido un bisabuelo tan inteligente, con tanto arte. Trabajaba imágenes religiosas, sobre todo el crucifijo, y son obras muy lindas donde muestra con mucha intensidad el dolor, la agonía, o sea, se ve como vivo. Estos Cristos se dan mucha expresión. Un abuelo muy sensible al arte, que nos ha dejado un gran legado. Tengo también mi abuelo, Francisco Eladio Rojas Velázquez, también un gran escultor, con imágenes religiosas. En esa época se trabajaba más que todo la imagen religiosa, aunque en los mismos Cristos se ve el buen manejo de la figura humana, muy bonito, muy bien trabajado. A mí también me gusta mucho trabajar la figura humana, pero en esa época de mi abuelo y mi bisabuelo se trabajaban más las imágenes religiosas, porque era como, no sé, de pronto mal visto que se trabajara la figura o el desnudo o la figura humana. Entonces igual son imágenes que reflejan, que expresan más bien mucho. O sea, en estas imágenes religiosas sí muestran esa tristeza, esa agonía que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegan mucho a uno cuando uno las mira, así como este que tengo acá, que es de mi abuelo. Entonces tomó la herencia también del bisabuelo y siguió con las obras de Cristo, de crucifijos, así como este, donde se aprecia mucho el buen manejo de la línea humana, del cuerpo humano. El rostro tiene mucha expresión, hay mucha expresión en la caída así de los ojos, de la boca. La expresión completa es hermosísima. Su composición, el buen manejo de la figura humana. Entonces, bueno, un excelente trabajo. De estos Cristos hay en varias iglesias de acá de Envigado, en la iglesia Santa Gertrudis del Parque de Envigado, acá en la iglesia San José, de acá mismo del barrio San José de acá. Hay muchas obras como estas en diferentes hogares de acá de Envigado,
de los hogares más antiguos de Envigado, siempre hay un Cristo. Mi abuelo siempre acostumbraba de hacer este estilo de regalos como cuando alguien se casaba o un regalo especial. Esta era la manera en que él se manifestaba, en dar un regalo como este, o también los pesebres, que fueron también muy representativos para él, y hay en varios hogares de acá de Envigado. Se dice del abuelo que muchas de sus obras fueron llevadas a Italia, porque venía un señor que estaba buscando en esa época, estaba buscando artistas imagineros que elaboraran imágenes religiosas. Entonces lo contactaron con mi abuelo y este personaje le hacía los encargos a mi abuelo y él los entregaba. O sea, era una manera de que él vendía estos trabajos sin importarle mucho la firma de él. Entonces él los vendía a un señor que se llamaba Bertolini, según las historias, y estos eran llevados a Europa, sobre todo a Italia. Entonces deben de haber muchas obras de él también en Italia, pero no están bajo el nombre de él porque él las vendía, o sea, se las mandaba a hacer otra persona. Entonces sí deben de haber muchas obras de él también por allá en Italia. Bueno, mi padre no era conocido artísticamente, pues no era un artista así reconocido, pero sí, yo como hija lo reconozco porque sí tenía mucho talento y él desde que yo era niña siempre lo vi labrando la madera y hacía sus cositas, o sea, me acuerdo que hacía muchos pescaditos, bandejitas, hacía muchas cosas más pequeñas, en un nivel más pequeño, pero sí tenía ese don, el don sí lo tenía de labrar la madera. Ya continuando con este legado, tenemos a mi hermano Francisco Rojas. Mi hermano actualmente vive en París, lleva más de 52, 54 años viviendo en París. Es un gran artista, ha hecho muchas exhibiciones de arte a nivel individual y colectivo en París y en otras ciudades, pero pues más radicado pues en París. También ha hecho mucha restauración en varios sitios muy famosos de París, como es el Museo del Louvre, la Place de la Concorde, y otros sitios pues alrededor de mucho renombre en París. Es un gran artista y lo admiro bastante. Ha continuado con esta línea de los Cristos, de los crucifijos. Entonces también trabaja en la madera. Mi hermano Gonzalo no es reconocido así artísticamente, todo este trabajo lo hace más por hobby, pero es de reconocer su arte, tiene mucha sensibilidad artística y hace muy buen trabajo. Tengo una anécdota de él mismo me la contó, que él, en sus cosas que hacía, en sus trabajos que hacía, que lo veía y lo tomaba él como hobby. Y yo tengo un Cristo de él en Boston, Massachusetts, allá lo tengo colgadito, muy lindo, aprecio yo mucho el arte. También mi hermano tiene una amiga, esta amiga está en España, es una persona que también admira mucho el arte, y mi hermano en comunicación con ella, como a ella le gusta mucho las imágenes religiosas, todo esto, entonces mi hermano le dijo, en esta búsqueda que siempre
estamos nosotros acá como qué obras de de mi abuelo habrá en Europa, porque no sabemos, porque mi abuelo las vendía o se las mandaban a hacer por encargo. Entonces mi abuelo nunca la firmaba, sino que firmaba otro personaje que, según las historias que cuentan, el señor era este señor Bartolini. Entonces mi hermano, con esa inquietud, le dice a esta amiga que ella, que anda por esos lados, que investigue a ver entre tantas iglesias, catedrales que conoce, que visita, que si todos los cristos que vea, que le mande fotos. Entonces sí, un día le mandó una foto y resulta ser de que esa foto es una obra justamente de mi hermano Gonzalo. Entonces Gonzalo se la regaló acá a una persona, ese Cristo. Mira, se siguen como las mismas cosas que hacía mi abuelo, que la regalaba. Entonces mi hermano la regaló a alguien y mi hermano ya no sabe más de esa obra. Y resulta que la foto que le mandé a esta amiga desde Barcelona, España, es justamente el Cristo de mi hermano. ¿Cómo llegó allá? No sé. También tengo a mi hermano Santiago Rojas, de la Casa de las Piedritas acá en Envigado. Este es otro estilo de arte, pues, es decir, no son obras como las religiosas, como la de mi bisabuelo abuelo, sino que es una obra gigantesca, es una obra enorme, que milímetro a milímetro es una obra de arte. Yo cada vez que vengo acá, en el momento estoy acá en la Casa de las Piedritas, es una casa que yo no paro de hacer fotos, porque cada vez que llego es algo diferente. O sea, la luz, el sol le llega por un lado o por el otro con una intensidad diferente y dan unos toques artísticos increíbles. Es una casa muy laboriosa, hay mucho arte, hay mucho amor, mucha dedicación, mucha paciencia. Sí, es una casa que se siente uno viviendo o estar dentro de una obra gigantesca que hace uno parte de esta obra. Y mi hermano sí, murió el año pasado, pero murió feliz porque siempre hizo lo que quiso, vivió dentro de su obra gigantesca. He hecho arte, pues considero que toda mi vida, desde que me conozco, porque desde niña siempre era haciendo arte, siempre era dibujando, pintando. Desde la escuela primaria siempre era la que sobresalía haciendo las tareas, los dibujitos. Ya en la escuela secundaria era la que hacía los mapas, los dibujos, todo en el tablero. Entonces los afiches, me mantenía haciéndole los dibujos, hasta en caricatura a las profesoras. O sea, era siempre con un lápiz y un papel. Estando todavía en la secundaria, empecé a estudiar francés en la Alianza Francesa de acá de Medellín, con la idea que tenía de irme más adelante a estudiar a París. Pues sí, terminé el colegio y ya luego me fui para París. Estando ya en París, empecé a estudiar también el francés en la Alianza Francesa de París. También estudié francés en la Sorbonne de París. Y también al mismo tiempo ya estaba estudiando arte, lo que es en los talleres de arte de allá de París, estudiando dibujo y pintura. Al mismo tiempo estudié Historia del Arte en la Escuela del Museo del Louvre. Fue para mí una oportunidad de vida bastante linda que Dios me ha regalado, de haberme dado la oportunidad de estudiar allí. Estando allí me dio la oportunidad también de hacer una exposición en un museo que se llama Saint-Germain-en-Laye. Esto se me dio la oportunidad de que en un viaje que hice en España
Me conocí con un artista que se llama Cánovas Turpán, es un gran pintor de España. Él estaba con su esposa en un barco y bueno, ahí nos conocimos y de ahí me invitó a ser partícipe de ese grupo de artistas españoles en Francia y, y sí, me vinculó, dice en la tarjetita eh, artistas españoles, intelectuales en Francia, y sí, tuve la oportunidad de estar en este grupo y fue por esa razón que se me dio la oportunidad de exponer con todo el grupo en el Museo de Saint-Germain-en-Laye y fue como la puerta grande que se me dio para entrar en el arte. Ya hice otras exhibiciones de arte en París ya más pequeñas, pero ya tuve que regresarme a Colombia por la muerte de mi mamá. Entonces, al regresar acá a Colombia, seguí estudiando en Bellas Artes de acá de Medellín y estudié también publicidad y mercadeo también acá en la ciudad de Medellín, donde me gradué al mismo tiempo de las dos partes. Hice también fotografía, pero todo eso lo hice en el mismo tiempo. En esa misma época hice varias exhibiciones de arte, tanto colectivas como individuales. Expuse acá en Envigado en varios sitios, en ese entonces Casa de Diego, en la Casa de la Cultura de Envigado, en varios sitios de acá de Envigado, en Medellín, en la Alianza Francesa también de Medellín, en Fomento y Turismo, en ISA, Interconexión Eléctrica de acá, en varias partes, en otras que no me acuerdo, en otra en Bogotá, en el Club Castellano, en Cali, y ya otras exhibiciones a nivel ya más pequeño también. Eh, ya después de esa parte eh, fundé Blanco y Negro acá, en Medellín, y fue poco, pues unos 2 años solamente creo, y ya después me fui para Boston, Estados Unidos, y llegando allá me dediqué mucho al dibujo y a la pintura en ese entonces porque estaba en embarazo y me dio la oportunidad de hacer y vender a nivel personal, a nivel así particular, algunas pinturas, algunos dibujos que la gente me pedía. De esa manera fue que empecé sí, a sostenerme allá en Lowell, Massachusetts. En la época que tenía a mi hijo pequeño, bebé, pues muy pequeñito, fue también donde se me dio la oportunidad de hacer una exhibición en New Jersey y fue donde preparé con Mauricio pues con Mauricio acompañándome toda esta obra. Fue muy lindo y muy inspirador pues haber trabajado y ser que tenía a mi niño pequeñito, trabajaba y preparar mis obras fue algo muy grande para mi vida. Bueno, ya de la ciudad de Lowell me moví con mi hijo para Boston, Massachusetts, específicamente a East Boston, y ahí empecé a trabajar con la publicidad, un estilo freelance, pues trabajando con mucha comunidad hispana en general y también seguía haciendo lo que era los talleres, allá encontré un taller excelente ahí en Harvard Square que era un trabajo libre, trabajo de la figura humana, teníamos desnudos tanto mujer como hombre, entonces para mí era muy interesante seguir con este tema. Ya una vez en el año 2000 ya fundé directamente lo que es Blanco y Negro Publicidad, fundamos Blanco y Negro Publicidad allá en la ciudad de East Boston. Entonces trabajamos con todo lo que es la comunidad colombiana, hispana en general y bueno, con más comunidad. Trabajamos todo lo que fue el diseño gráfico, la fotografía, el video. También di clases de dibujo y pintura a niños y a mayores también. Eso fue en East Boston, Massachusetts. También en la actualidad tenemos Blanco y Negro Producción en la ciudad de Guatemala. También estoy allá en varios periodos en Guatemala y también doy clases de arte a nivel privado
y también en un colegio americano en la ciudad de Quetzaltenango. En esta nueva etapa de vida que estoy, he estado compartiendo entre estas varias, entre Boston, Guatemala, Medellín, París también, y se me ha dado más la oportunidad porque también ya pues mi hijo se encarga de la parte de Boston, entonces se me ha brindado más la oportunidad de estar por fuera y trabajando también por fuera por las facilidades ahora de la tecnología y que mi hijo está a cargo allá en la ciudad de Boston. Sí, uno de los últimos proyectos de este momento es el monumento que se va a instalar en la ciudad de Lowell, Massachusetts. Este monumento es conmemorando la obra, la mano de obra de la comunidad colombiana en la ciudad de Lowell, Massachusetts, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se llegó a esto? Existe en Lowell un comité colombiano que se formó ya hace varios años y la encargada o presidente de este grupo, Beatriz Sierra, se comunicó con la gente de Boston y algunos de East Boston como una persona encargada de la radio, bueno, personajes de la comunidad. Entonces, buscando un artista colombiano y todos justamente lo refirieron a mí y sí que la indicada era pues yo, Patricia Rojas. Entonces ya Beatriz también me conocía porque desde Lowell, cuando yo llegué en el año 1992, ella ya me conocía, pero sí me contactó y ya me explicó el porqué de la obra y sí estaba feliz, también yo me puse muy feliz por lo que el City Hall, es decir, la alcaldía, se dio un espacio en las afueras de la alcaldía para que la comunidad colombiana pudiera poner un monumento alusivo a la mano de obra colombiana en esta parte textil. Entonces ya, pues ella toda emocionada, yo también muy emocionada. Entonces, desde que ella me estaba hablando, yo en el mismo, desde que hablaba con ella en el teléfono, la primera conversación, de inmediato empezaba pues a hacer como los trazos, uno inmediatamente empieza a hacer trazos y yo siempre he dicho pues todas mis ideas, todas las cosas salen de un lápiz y una hoja. Entonces sí, hubo esa parte, ya después de ahí yo le dije, déjenme unos días, yo organizo la idea y la hacía llegar. Y sí fue así como entro yo a la investigación, pues vía internet, vía libros, consultando y llamando a varias personas que habían trabajado allá, los entrevistaba, que me contaran sus experiencias, cómo había sido esa empresa, cómo eran las máquinas, cómo era todo. Entonces, sí tengo recopilado muchas historias y muchas experiencias de esta gente y todas son muy positivas. Entonces, bueno, de ahí es donde sale una idea. Ya después hablo con mi sobrino Diego, que es ingeniero en diseño y es un gran artista también, es egresado de AFID, un gran diseñador y es él quien me hace el render. Ya terminada la idea, pues lo presentamos y fue la idea que quedó. Para mí es un honor, un súper honor haber sido partícipe, creadora de esta obra monumental que va a estar en la ciudad de Lowell, Massachusetts, Estados Unidos. Y, y muy contenta porque yo tengo un vínculo con Lowell, porque es la ciudad que me acogió, fue la ciudad donde di mis primeros pasos cuando llegué y fue la ciudad donde nació mi hijo Mauricio. Entonces tengo un gran vínculo, un súper vínculo, tengo experiencias muy lindas, muy lindas, muy lindas de mi vida entera. Como ya dije, nacimiento de mi hijo, mis primeros pasos allá, experiencia divina con mi hermano Fabián, que ya se nos fue, pero las mejores experiencias con mi hermano allá en Lowell, Massachusetts. Es una obra de mucha seguridad, es algo muy sólido,
tiene los colores colombianos en los tamborcitos de hilo, que es muy simbólico de la industria textil, amarillo, azul y rojo, que simbolizan los colores patrios. Tiene los hilos muy fijos, muy seguros, y esos hilos dan una composición de un tejido. Ese tejido tiene el símbolo del tejido para formar una tela, pero a la vez estos hilos dan el símbolo del tejido de toda una comunidad colombiana, que esa parte se dio por lo que cuando yo consultaba con algunas personas siempre me decían que la mamá trajo a la hermana al vecino, el vecino al amigo, y así sucesivamente. Entonces es por esto que se da el tejido de una comunidad colombiana. Entonces estos hilos en combinación, ese tejido de los hilos también es el símbolo del tejido de toda una comunidad colombiana que creció en la ciudad de Lowell, Massachusetts. El movimiento que hay de esta curva hacia arriba para mí es muy diciente también, es por lo que la comunidad colombiana siempre muy pujante, entonces es que siempre va hacia adelante, va siempre hacia arriba, siempre muy positiva. Mi mensaje, como en general en este momento, es de que sigamos como comunidad colombiana, siempre pujante, siempre hacia arriba, siempre positivos, siempre con mucha seguridad, siempre dando lo mejor de cada uno. Y es en sí este símbolo que presenta esta obra, que será puesta en Lowell. Entonces sí, es esa misma imagen que mostramos así, que da mucho movimiento, siempre hacia arriba. Entonces eso es lo que quiero como hacer saber, que seamos colombianos siempre luchadores, pujantes, siempre para adelante, siempre muy positivos.